fanfics y novelas les trae gente en Gran Bretaña, saca la espada en la piedra al principio. Roa es una viajera en el tiempo y viajó a Gran Bretaña en el mundo lunar para convertirse en subordinada de la famosa bruja Morgan. En ese momento, sucedió que Merlin habló sobre la espada en la piedra, afirmando que el que saque esta espada será el rey elegido, pero Morgan ya había visto a través de los trucos de Merlin, y le pidió a Roa que aprovechara esto. Oportunidad de deshacerte de la espada temprano. Infíltrate en el interior del enemigo como un caballero y encuentra la oportunidad adecuada para asesinar al nuevo rey. Roa conocía el complot. Sabía que Morgan había enviado muchos asesinos. Después de que estos asesinos se rindieran, podrían incluso convertirse en caballeros de la mesa redonda, por lo que Roa pasó. De acuerdo con su idea, debería fallar en asesinar a Artoria y luego aprovechar la tendencia para convertirse en un caballero de la mesa redonda. Pero, sosteniendo la espada en la piedra, mirando la escena donde los caballeros le declaraban directamente su lealtad, incluso Roa no sabía qué decir, solo, ¿el nuevo rey soy yo? Capítulo 502. Eye, sé nuestro dios de sabiduría. El flujo del área conocida del mar se reanudó, y luego una gran cantidad de mundos fueron empujados hacia la dirección del flujo del área conocida del mar en la oscuridad. Después de ser empujados hacia la oscuridad, estos mundos encontrarían una posición al azar en la oscuridad. Pero este rango no excederá el rango que Roa puede escuchar, por lo que ahora mismo Roa está en el proceso de atraer estos mundos al pequeño mar fronterizo uno por uno. En primer lugar, su capa de vacío no es para el tipo oscuro, por lo que si quieren sobrevivir en la oscuridad, deben confiar en el pequeño mar fronterizo del Boa, además de la cooperación de la voluntad del mundo. Además, básicamente no hay personas fuertes en estos mundos arrojados, de lo contrario, las personas fuertes arreglarán el mundo en el mar conocido en medio del flujo, y no permitirán que el mundo sea arrastrado a la oscuridad. Esto también lo hace muy cómodo de manejar para Roa. Entre estos mundos, hay incluso algunos mundos cotidianos con los que Roa está familiarizada. Esos mundos no necesitan ser suprimidos en absoluto. Mientras se envíe un pequeño número de personas para aplastar a la clase dominante, no les llevará mucho tiempo para ser completamente suprimido. Aquellos que todavía tienen un poco de poder tampoco son nada especial, como los caballeros que no son del personal y otros que confían en las leyendas para lograr la individualidad. Básicamente, siempre que envíen uno, pueden completar fácilmente la supresión. Y Roa estaba disfrutando del buffet que le trajo el templo de todos los reyes en esta dirección de flujo, hasta que descubrió que algo andaba mal allí, y luego detuvo la dirección de flujo del área conocida del mar nuevamente. Zona del mar. Quería ver cuántos mundos fueron expulsados de la región marítima conocida durante este flujo, y cuántos mundos fueron enviados a la vecindad de la región marítima conocida, o incluso al borde de la región marítima conocida. Luego, después de que llegó 407, se comió el mundo en la oscuridad nuevamente. Él ha incluido una gran cantidad de mundos en el Smashwound Dar y Sea, y la fuerza de la capa vacía del Smashwound Dar y Sea ha mejorado enormemente. El poder de Roa también se ha vuelto más fuerte con la inclusión de tantos mundos. Si ganas, pertenece a sí. Ganó una ola y luego no tenía prisa por atacar el templo del rey, sino que personalmente suprimió estos nuevos mundos y luego se dirigió hacia Morgan. Después de todo, estaba listo para construir una casa del tesoro del conocimiento después de obtener el área restringida de Vegabank en Pirate World. Morgan y AIG han estado lidiando con estas cosas allí por un tiempo, pero ahora de repente hay más after viviendo tantos mundos, hay más conocimiento para almacenar en la casa del tesoro del conocimiento, por lo que Ludo ayudará en este momento. De lo contrario, si Morgan descubre que su trabajo original está a punto de terminar, y luego Roa agrega cientos de veces a su carga de trabajo y no puede ver otras, dirá claramente que Morgan no lo hará. Pero cuando estaba sola con Lua, no podía salirse con la suya con las dos palabras de Yin y Yang de Lua, entonces Lua decidió tomar la iniciativa para ayudar. Por cierto, también tiene que considerar el problema terminal de la casa del tesoro del conocimiento. Sabía que no traerías buenas noticias ofreciéndote a ayudar. Después de que Roa llegó al taller de Morgan, le contó a Morgan sobre la situación de su lado y Morgan siguió suspirando. Pero al ver que Lua vino a ayudar, Morgan no dijo nada, sino que simplemente le explicó el contenido del trabajo. Ahora se ha establecido realmente un tesoro oculto de conocimiento. Cuando Lua movió el Smashwound Dar y Sea fuera del área conocida del mar, escogió muchos de esos submundos de caparazón vacíos del área conocida del mar. La mayoría de estos mundos de caparazón vacíos han estado vacíos durante un tiempo desconocido y están completamente muertos.
Pero también hay partes que ya son cascarones vacíos como el mundo del dios de la muerte, pero la voluntad del mundo aún no está muerta. Normalmente, todavía hay una diferencia entre ellos y el mundo del dios de la muerte. En el mundo del dios de la muerte, el monstruo todavía estaba vivo, y el monstruo se comió todo y representó todo, por lo que el mundo será del mundo del dios de la muerte siempre existe. Y realmente no hay nada en estos mundos, y la voluntad del mundo no ha muerto porque la destrucción de estos mundos es tardía, y la voluntad del mundo no se ha disipado por completo. En términos generales, no hay ayuda. Pero después de que Roa incluyera estos mundos en el Smashwound Dar y Sea, era equivalente a darles una forma de sobrevivir. Después de todo, cuando Roa estableció Xiaojiai por primera vez, fue porque el mundo japonés no tenía forma de sobrevivir, por lo que encontró una manera de sobrevivir para el mundo japonés, por lo que es normal usarlo para rescatar estos mundos ahora. Y cuando Roa construyó la casa del tesoro del conocimiento, eligió la que tenía la mejor recuperación de la voluntad del mundo, y luego usó el concepto de fruto del cerebro para la voluntad del mundo, dejó que el mundo ayudara a construirla, y luego inyectó una gran cantidad de conocimiento en la casa del tesoro, haciéndola más grande. Todos los mundos del mundo pequeño cantarán el nombre de Luoa y todos sabrán que su rey se llama Luoa. Y el conocimiento de cada mundo en Xiaojiai también se almacenará en la casa del tesoro. Después de esta ronda, se han almacenado tantos mundos y tantos conocimientos en el tesoro. Después de sobreescribir el conocimiento repetido, el tesoro del conocimiento se ha expandido hasta cierto punto. Después de eso, Roa manipuló el árbol de fantasía para conectarse a la casa del tesoro y luego a otros mundos. Una vez que haya nuevos conocimientos en otros mundos, fluirá hacia la casa del tesoro a través del árbol de fantasía, de modo que todo esté completamente automatizado. Al llegar aquí, Morgan y los demás han completado su primer paso. Y después, si quieres usar esta casa del tesoro, necesitas un terminal móvil que pueda ser usado por individuos, ¿verdad? A continuación, Aige y yo desarrollaremos esta cosa, pero creo que la casa del tesoro en sí misma no puede ser así. Al menos no puede ser nada en lo que se vierta conocimiento. De lo contrario, si algún conocimiento está contaminado, luego de que este conocimiento fluya hacia la tesorería, ¿no estará contaminada toda la tesorería? Eso dijo Morgan, y Roa asintió. Dejaré que la voluntad del mundo haga un mecanismo de auditoría. ¿Sabes? Esto es en lo que la voluntad del mundo es mejor, y sobre esta base, también crearé un procesador que pueda utilizar completamente este conocimiento. Es bueno que tengas una idea. Al escuchar lo que dijo Roa, Morgan asintió y luego llevó a Aige y a los demás a una reunión para estudiar asuntos personales. Por otro lado, Roa trajo a Irisbiel. El cuerpo que Irisbiel está usando ahora fue construido por Roa cuando estaba en el mundo lunar. Su cuerpo siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología en Xiaojiai. Siempre se está actualizando. Es por eso que después de que Luoa la detuviera, rara vez la veía. Ailey, has trabajado duro durante este tiempo, pero después de que tengamos un tesoro de conocimiento, pronto ya no necesitarás realizar actualizaciones tan tediosas. Roa lo dijo, e Irisbiel caminó a su lado y se paró con él en esta posición de paseo, mirando la casa del tesoro del conocimiento que irradiaba tan brillante como el oro, y se apoyó contra el cuerpo de Luoa. Estoy bien. Sé que has estado ocupado con tus propios asuntos recientemente. Tu objetivo aún no ha terminado. Incluso Morgan no dejó que Mordred naciera, ¿no es así? Sin embargo, como siempre decía Morgan, nunca nos ha faltado el tiempo. Lo que no podemos lograr ahora, seguramente lo lograremos en el futuro, e incluso nos sentimos cansados. Entonces, está bien. Es solo que tienes que trabajar duro de tu lado. Al escuchar lo que dijo Irisbiel, Roa puso sus brazos alrededor de su cintura y luego habló en voz baja. Eso es lo que dije, pero no tiene por qué ser tan problemático ahora. Ellie, has visto esta casa del tesoro, ¿verdad? A continuación, lo conectaré contigo, para que te conviertas en el dios de la sabiduría en el pequeño mar en el que nos encontramos hoy, y también en la existencia que realmente controla toda la sabiduría. En ese momento, puede organizar la actualización de su lado usted mismo, y puede llevarse a cabo en cualquier momento. Todo el conocimiento en todos Xiaojiai estará abierto para usted, así que, no tiene que esperar tanto. Lejos en el futuro, es suficiente ahora. Nuestro tiempo juntos mejorará en el futuro, no te preocupes. Como para mí, hablando de la guerra entre él y Quan Wan, la sonrisa en el rostro de Roa se hizo aún más obvia. No es bueno estar tenso todo el tiempo en este tipo de cosas. Podemos relajarnos tanto como queramos y jugar tanto como queramos, los que deberían estar ansiosos y sentir la presión ya no somos nosotros.
Capítulo 503. El producto terminado perfecto del plan Gaia. Hacer de Irisbiel el dios de la sabiduría. Aquí es algo en lo que Roa ha pensado durante mucho tiempo. Después de todo, es necesario fortalecer la fuerza de muchas personas de su lado, e Irisbiel, como humana artificial, se ha estado actualizando junto con el progreso tecnológico aquí, por lo que se puede decir que es más adecuada para ella para llevar el tesoro. Casa del Saber. Después de hacer esto, Lua no se atreve a decir nada sobre Duro Duro ahora. Después de todo, mirando la oscuridad afuera, Dios sabe cuántos caminos de Duro Duro están bloqueados. Sin embargo, no hay ningún problema en términos de fuerza para alcanzar el nivel de un dios demonio, incluso con el apoyo de un tesoro de conocimiento, no es un problema convertirse en un dios demonio relativamente fuerte. Alice Biel está mejorando en Knowledge Treasure. Y Roa fue al lado de Meili después de confirmar las cosas aquí. Y Kaguya están transfiriendo los frutos del árbol sagrado ubicado en Naruto World a la fábrica de transformación durante este tiempo. Después de que salgan los nuevos productos, pueden distribuir estos frutos a otras personas para su uso. Cuando llegue el momento de volverse más fuerte sobre la base de un solo cuerpo, deje que los miembros se deshagan de la dependencia pura de la leyenda y finalmente hagan algo, estos tipos pueden incluso convertirse en dioses demoníacos. Al menos está bien que esos tipos en la secuencia extra se conviertan en dioses demoníacos. Roa le habló al fantasma de Meili a su lado de esta manera, mientras que Meili cruzó las manos y asintió levemente. He visto tu plan, la versión mejorada del fruto del árbol sagrado es, en última instancia, para compensar la falta de fundamento. Si realmente puedes compartir tu afinidad mundial con los demás, entonces no es difícil para aquellos tipos que confían en las leyendas volverse más fuertes para convertirse en dioses demoníacos en lotes. Después de todo, Ska ya ha subido la información relevante a la Casa del Tesoro del Conocimiento. En tus palabras, el logro del dios demonio es un paso más en el camino de Dios, y la mayoría de los pasos requeridos son cultivar una voluntad mundial con una gran afinidad contigo mismo para engañarte. La esencia del camino de Dios es afinidad mundial, por lo que tu tipo de afinidad mundial es como una llave maestra en este camino. Meili miró a Roa mientras hablaba. Tienes una llave maestra, pero al final no seguiste el camino de Dios. De hecho, creo que si sigues el camino de Dios, tal vez puedas desarrollarte muy bien. Al escuchar lo que dijo Meili, Roa sonrió y sacudió la cabeza. Tengo mis propias ideas, tal vez pueda llegar a donde estoy hoy si tomo el camino de Dios. Pero después de mirar el camino que estoy tomando ahora, descubrí que el camino de Dios tiene otras funciones para mí. Así que no puedo tomar este camino por mí mismo, quiero vaciar este camino, tengo que tomar otro camino y entonces podré volverme más fuerte. Ya veo, es por eso que puedes ir un paso más allá en este nivel, ¿verdad? Frente a personas como Meili y Morgan, Roa no ocultó nada. Incluso la mayoría de sus planes se elaboraron junto con estas dos personas. Cualesquiera que fueran las ideas que tenía, fueron ellos dos quienes ayudaron a completar los detalles cuando llegó el momento de implementarlos. Así que Lua no tenía ningún secreto que guardar frente a los dos. Pero ahora no es el momento de hablar de esto. Si nuestra mano de obra no es tan fuerte como el dios de la destrucción, entonces todavía estamos un poco restringidos en nuestras acciones. Después de todo, no siempre podemos esperar a que Quan Wan haga un movimiento tonto. Bar. Entonces, ¿todavía es necesario sacar primero todos los planes pequeños, o todos los planes previos? Mientras hablaba, Roa llegó a la puerta de un gran laboratorio. Cuando la puerta se abrió automáticamente, Roa entró directamente. Este laboratorio es un laboratorio circular construido alrededor de un contenedor de almacenamiento, y en el contenedor ubicado en el centro del laboratorio, duerme Alquite. ¿Va bien tu plan? Al escuchar lo que dijo Lua, el fantasma de Meili desapareció, reemplazado por Meili, quien usó el cuerpo muerto de Zuyue para caminar lentamente hacia el lado de Lua. Va bien. Después de todo, ha llegado la parte más difícil, pero ahora no es difícil. Hablando de eso, como él, Meili, que estaba de pie junto a Roa, miró el contenedor en el centro del laboratorio desde la distancia de la posición actual y suspiró un poco. Originalmente pensé que tenías que incluir a Alquete en el grupo de chat porque eras igual que la Lucky, porque pensaste que estos dos, como las personas que rodean a Zuyue, también deberían ser incluidos como coberturas de vigilancia. Es una parte de la Operación Asia, pero no esperaba que atraparas a Alquete por este plan. En cuanto a Alquite, esto fue un capricho que tuvo Roa cuando estableció un grupo de chat en el mundo de la luna.
Después de descubrir algunas cosas por primera vez, Roa en realidad tuvo algunas conjeturas aproximadas sobre el plan de Gaia. En ese momento, la Erket ingresó al grupo de chat. Hubo razones que dijo Mei Li, y si se confirma que la conjetura es correcta, entonces la idea de prepararse para las conjeturas está ahí. Después de todo, lo más probable es que el contenedor utilizado por Gaia sea Alquite, Roa todavía lo tiene claro. Entonces, después de traer al Kitla, hizo una cosa. Eso es usar la conexión del árbol de fantasía para cambiar en secreto el Erquite conectado al grupo de chat y el Erquite del mundo japonés. El primero es la influencia gradual de la personalidad. Es por eso que Alquite se convertirá gradualmente en un cabrón después de unirse al grupo de chat. Debido a que Alquite en Sun World ha estado siguiendo a Meili, quien usa el cuerpo de Fuyue, y después de seguir a Meili durante mucho tiempo, gradualmente se desmorona. Entonces es un reemplazo completo. Cero tal reemplazo es equivalente a cambiar las posiciones de los dos arquitectos, y cambiar el arquitecto del mundo diurno original por el del mundo lunar, y luego cambiar el arquitecto del mundo lunar original por el del mundo solar. Es como cambiar la etiqueta. Luego, cuando Gaia lanzó el plan, todos los alquites que habían sido refrenados naturalmente también restringieron a este alquite. Pero este alquite es el Sunworld alquite, y Roa en ese momento era la raíz del Sunworld. Aunque Alquite cambió la etiqueta, en realidad todos estaban bajo el control de Roa. Esto le permitió a Roald usar esta puerta trasera cuando él mató a Gaia para permitir que Alquite se quedara con algunas de las cosas de Gaia. Después de la muerte de Eles, se guardaron algunas de sus cosas. Finalmente, recibir toda su herencia. Esto también le permitió a Roa aceptar completamente el plan de Gaia durante esa actuación. Por lo tanto, ahora existe esta existencia en el contenedor con los ojos cerrados, como una princesa durmiente, que está experimentando varios aspectos de depuración. Destruir Dios, Alquite. Y al mismo tiempo, teniendo en cuenta la naturaleza de las múltiples formas de vida de Gaia, el poder divino de destrucción de Eles, eliminando las restricciones del rey del mundo, y también poseyendo la autoridad de Gaia, el producto perfecto del plan de Gaia en el verdadero sentido. Capítulo 504. El viento disipado de la decadencia en el pequeño mar fronterizo del Woa, todo avanza paso a paso. Estas son todas las estrategias que Lua preparó y desplegó cuando no conocía la situación de Jiai, por lo que cada sección de su lado está organizada de manera compacta y fina. Los débiles siempre tienen que considerar más cosas, por eso. Por otro lado, el templo Kuan ahora está en caos. De ninguna manera. Estaban demasiado poco preparados. En el área marítima conocida, el templo de Kuan siempre ha sido un hombre fuerte, y lo que no esperaban era que esta vez habría un hombre fuerte como Luo, a que estaba al mismo nivel que el Kuan del enemigo. Lado. Los enemigos aparecen de la nada. Y sus cartas de mano de todos los tiempos fueron revisadas y balanceadas esta vez, lo que los hizo muy pasivos y desprevenidos. En tales situaciones se cometen errores. Y tal vez sea porque han sido invencibles durante demasiado tiempo y no han caído en la situación pasiva de 407 durante demasiado tiempo, lo que hace que sus deficiencias se amplifiquen sin límite en tales circunstancias. Especialmente, ahora acaban de experimentar una falla en el plan. Vegeta, tus acciones esta vez no tienen ningún resultado. Los ojos de Beru se posaron en Vegeta, sus cejas estaban fuertemente fruncidas y Vegeta abrió lentamente los ojos en este momento, aunque la expresión de su rostro no cambió, su discurso obviamente no era tan rígido como de costumbre. Sí, no encontramos ningún rastro el uno del otro cuando fluía todo el mar conocido. Vegeta primero explicó la situación, y no dio ninguna excusa desordenada para sí mismo, pero se quedó en silencio por un rato después de explicar la situación, y luego agregó otra oración. Esta vez es mi problema, lo siento. Al escuchar lo que dijo Vegeta, las pocas personas en esta sala de conferencias no dijeron nada. Después de todo, Vegeta, incluso si realmente cometió un error, mientras pueda pensar en medidas correctivas, nunca admitirá su error, sino que continuará actuando hasta que tenga éxito o se desanime. No era el primer día para que estas personas presentes lo conocieran, e incluso el rey Quan y el gran sacerdote lo sabían claramente. Así que se disculpó directamente después de encontrar un problema. Esto significa que realmente no encontró ningún remedio y no captó ninguna pista. Para llevar a un tipo como él a admitir sus errores, ¿dónde se escondió la otra parte? Monkey King se rascó la cabeza e hizo la pregunta que todos se estaban haciendo. Pero al final, esta pregunta no fue respondida, y todos se fueron después de discutir por un rato.
Después de todo, en lugar de discutir este problema sin pensarlo, ahora tienen que lidiar con el problema causado por el flujo repentino del mar fronterizo. Entonces, solo Quan Wan y el gran sacerdote quedaron en esta sala de conferencias. ¿Incluso tú no lo encontraste? Quan Wan miró al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote asintió. No hay ningún rastro, y también leí el informe anterior de Eles, la ubicación original del mundo donde estaba Roa, y descubrí que no hay nada allí. La reina de Ayowen y el gran mundo de Uite Yaksa también están. Se ha ido. Todo se ha ido. El gran sacerdote guardó silencio cuando dijo esto, y luego agregó otra suposición. Es como si todos hubieran salido de aguas conocidas. Tan pronto como se pronunció esta conjetura, el mismo gran sacerdote negó la idea. Pero no debería ser posible. Después de todo, si realmente te adentras en la oscuridad, te perderás incluso si alcanzas un nivel extrateórico como el tuyo. Quan Wan asintió. Sí, cuando el viento de la decadencia me peleó, habría ido más lejos en este camino, pero después de perder el control y hundirse en la oscuridad, se detuvo por completo, y yo automáticamente habiendo ganado esa guerra, he crecido directamente a este nivel. Quan Wan extendió su mano hacia Void y la estrechó. Este nivel es realmente fuerte. Antes de alcanzar este nivel, no puedo obtener el poder de la fuente de luz, y aparte del poder de borrar que he estado refinando, mi fuerza puede que ni siquiera sea tan buena como la tuya ahora, pero en mí después de alcanzar este nivel, el tú actual para mí es completamente un tipo débil que puede ser aniquilado con un solo pensamiento. Puedo ver todo sobre ti, pero no puedo ver todo sobre el viento de la decadencia. Juzgo que ese tipo puede haberse abierto paso, pero nunca ha podido salir de la oscuridad. Quan Wan y el gran sacerdote se conocen desde hace demasiado tiempo. Entonces, incluso si era algo tan directo, lo dijo directamente, y el gran sacerdote no estaba enojado, solo cerró los ojos y asintió levemente. De hecho, también puedo sentir que ahora eres mucho más fuerte que yo. Ese Roa también ha subido a este nivel, bien. Quan Wan asintió. Es por eso que no quiero pelear con él directamente, porque incluso la batalla entre el viento de la decadencia y yo hizo que el área conocida del mar se convirtiera en lo que es ahora. Si lucho contra ese Roa, tal vez toda el área conocida del mar será destruido, y si la fuente de luz se extingue, el resultado será aún peor. Al decir estas palabras, Quan Wan también miró al gran sacerdote. Entonces, si también puedes ingresar a este nivel, eres diferente a mí. La ruta que tomo me ha hecho mejor para destruir, y si también ingresas a este nivel, entonces tú, que eres mejor en la creación, puedes crear un campo de batalla que me permite luchar contra el oponente con todas mis fuerzas. Cuando los dos unamos fuerzas, ya no tendremos miedo de medios como voltear la mesa. Al escuchar lo que dijo Quan Wan, el gran sacerdote suspiró. Realmente estoy trabajando duro, pero cuanto más hago esto, más puedo sentir que el camino en el que estoy ahora parece haber llegado al límite. He alcanzado la cúspide del nivel del dios demonio que se rumorea ampliamente en el mar, e incluso puede que haya superado este nivel. Pero simplemente no puedo entrar en el reino que mencionaste. Después de todos estos años, incluso usé la mayor parte de mi fuerza para reparar el área conocida del mar y luego reconstruirla. El resultado de esto es que he llegado al límite, pero solo eso es todo. Quan Wan tiene muy claro lo que dijo el gran sacerdote. Después de todo, cuando el mar fronterizo aún estaba oscuro como boca del lobo, él era así. Había llegado a su fin y no sabía cómo ir en el futuro. No había manera, ni persecución, ni manera de fortalecerse. Es por eso que él era como ese niño en primer lugar. Porque muchas cosas le son indiferentes al que no tiene salida. Lo mismo ocurre con el viento de la decadencia. La razón por la que está en tal estado es que ha hecho muchos intentos, pero al final fue realmente inútil y luego siguió así. Fue su batalla lo que trajo más esperanza. De lo contrario, Quan Wan sintió que todavía podría ser el mismo que antes. Aunque el gran sacerdote no está perdido ahora, también está atrapado aquí. Quan Wan no sabía cómo ayudarlo. Pero justo cuando el rey Quan suspiró y planeó consolar al gran sacerdote como de costumbre, de repente se congeló por un momento, luego saltó de la silla directamente y miró la posición de la fuente de luz con su mirada 4-3. En esa dirección, en la plataforma al aire libre en la parte superior del templo Quan Wan, originalmente había una jaula especial además del trono de Quan Wan, y siempre había una corriente de aire negro en esa jaula. Esa fue la voluta que dejó Quan Wan para juzgar la vida y la muerte de la otra parte después de que el viento de la decadencia perdiera el control y se estrellara contra la oscuridad. He estado allí durante tantos años. Esto prueba que el viento de la decadencia sigue ahí, perdido en la oscuridad.
El gran sacerdote fijó el mar límite, y también tuvo la idea de impedir que el viento de la decadencia volviera a fluir naturalmente. Después de todo, aunque Quan Wang ha hecho un gran avance ahora, ¿quién puede garantizar que el viento de la decadencia no se abrirá paso? Pero ahora, esa voluta de viento decadente se disipó. Quan Wang todavía no podía ver todo sobre el viento de la decadencia en este momento, pero tenía un presentimiento en alguna parte. El viejo oponente que luchó con él al principio parecía estar muerto. Capítulo 505 Declaración de Shibayasa y la reina de Ayoen. El viento de la decadencia está muerto. Cuando la reina de Ayoen y Witeyaksa corrieron al estudio de Roa después de enterarse de la noticia, lo primero que hicieron después de abrir la puerta fue hacer esas preguntas al unísono. La pregunta es muy corta, pero Roa también es buena, y Morgan, Skata, Artoria, Aiga, Alaya y Mei Li, que también están en el estudio, también son buenas. Puedo ver las emociones complejas en mi cuerpo. Es correcto pensarlo detenidamente. Esto no puede ser complicado. La reina de Ayoen y Witeyaksa han experimentado la batalla entre el viento de la decadencia y el rey. Vieron cómo se destruía la mitad del área conocida del mar, vieron cómo el flujo del área conocida del mar se detenía bajo el poder del gran sacerdote y vieron el viento de la decadencia completamente perdido, cuando Wang domina el área conocida del mar, convirtiéndose en la única clase externa. A sus ojos en ese momento, el viento de la decadencia debería haber muerto. Pero lo que experimentaron después de eso también puede darles pensamientos ocasionales. ¿Es realmente tan fácil disipar el viento de la decadencia? ¿Podría estar escondido en alguna parte? En el momento en que surgieron tales dudas, el asunto se complicó por completo. Hasta hoy. Era la segunda vez que escuchaban la noticia de la muerte de Decadent Twin, especialmente esta vez era de Roa, la credibilidad era aún mayor. La última vez que escuché esta noticia, Akonwa se disolvió por completo. Capítulo 13 Pero esta vez, cuando escuchó la noticia, el viento de la decadencia realmente murió. Sí, muerto. Lua les indicó a los dos que encontraran un lugar para sentarse, luego Vivian, que vestía un traje de sirvienta, abrió la puerta, entró y puso 2 tazas de té frente a ellos. Tamazamae, que estaba siguiendo a Vivienne, y Guinevere, quien fue reconocida por Roa debido a la expansión del equipo de sirvientas durante este periodo de tiempo, y se convirtió en la tercera jefa de sirvientas, guardó algunos bocadillos y cosas por el estilo, y las 3 se pusieron de pie. A un lado, y luego Roa continuó. Encontré accidentalmente la ubicación de este tipo cuando estaba siguiendo los débiles trucos del templo del rey Quan. No ha muerto en tanto tiempo, supongo que es porque se esconde en la oscuridad, y el Quan Wang puede no lo encuentro en absoluto, y no puedo ver información sobre él a través de la oscuridad, así que por varias consideraciones, no he tratado de apuntarlo con mucha fanfarria. Pero esta vez lo encontré yo, y luego lo maté. Para que la reina de Ayoen y Witeyaksa aceptaran mejor este asunto, Roa deliberadamente dedicó más tiempo a explicarlo, pero cuando se trata de matar el viento de la decadencia, esta oración es extremadamente simple y nítida. Parece que el asunto de matar a Decadent Twin no es gran cosa para él. Un sentimiento tan absurdo hizo que la reina de Ayoen y Witeyaksa aceptaran gradualmente este hecho. Después de todo, si los dos estuvieran soñando, entonces el sueño no sería tan absurdo como lo es ahora, solo la realidad puede ser tan absurda. Lo que más me impresionó es que afortunadamente lo encontré, de lo contrario, el templo de todos los reyes podría no afectar mi plan, pero el hecho de que este tipo, Win of Decadence, todavía esté vivo en esa forma no importa. Demasiado lo mismo. Roa suspiró. The Win of Decadence en realidad estaba muy cerca de la diversidad cuando lo encontré. Puedo ver que este tipo debería estar más inclinado a tomar la ruta de la destrucción. Pero debido a que no aprovechó el partido con Quan Wang, e incluso sufrió una gran pérdida, Quan Wang tomó ese camino, por lo que no pudo usar ese camino para lograr la diversidad, por lo que eligió otro camino. Ese es el camino divino con el que todos estamos familiarizados. Este viento decadente también es un tipo extraño en todos los sentidos. La existencia única de este tipo es probablemente su resistencia a la supresión de la voluntad del mundo antes de que se encendiera el mar fronterizo. Esta resistencia es en realidad muy integral, tan integral que incluso si no puede ir por un camino, puede ir por otro. Aunque nunca difundió nada por sí mismo después de perderse en la oscuridad, el concepto de principio y fin es compartido por bastantes mundos, y hay muchas cosas que se pueden incluir. Además, este tipo está a solo un paso de la diversidad, por lo que un poco de movimiento en el camino de Dios directamente hizo que este tipo estuviera infinitamente cerca de la diversidad del camino de Dios.
Tanto es así que casi ha bloqueado este camino. Solía pensar que debería haber un multidimensional en el camino de Dios, pero no esperaba que fuera su viento decadente el que había estado bloqueando este camino. Entonces, después de encontrarlo, lo maté. Afortunadamente, no alcanzó la diversidad, por lo que ahora el camino del camino de Dios hacia la diversidad ha quedado vacante. Cuando Luoa dijo esto, miró a las otras personas en la habitación, pero Luoa de repente dejó de hablar y los demás también hablaron. ¿Estás planeando usar este camino para cultivar otra clase externa, es decir, lo que llamas una clase de niveles múltiples? Fue la reina de Ayoen quien hizo esta pregunta. Después de todo, si Lua realmente piensa de esta manera, entonces su lado es en realidad el más adecuado para ser el segundo multivariado, excepto que ella es Witeyasa. Aunque son recién llegados, deberían ser los dos más fuertes aquí además de Lua, ambos son dioses demoníacos veteranos. Por lo que es innegable que la reina de Ayoen se conmovió. Y Shiroyasa, que estaba sentada a su lado, también se iluminó. Pero Roa sacudió levemente la cabeza. Este paso no está en mi plan, y es imposible dar otro multidimensional tomando el camino de Dios. Incluso si el camino está vacío, pero si ustedes dos quieren intentarlo, no me importa presionar los recursos para ayudarlos. Trabajemos duro, pero aún así te aconsejo que no tengas demasiadas esperanzas. Al escuchar lo que dijo Roa, la reina de Ayoen y Shiroyasa miraron profundamente a Roa, y luego ambas soltaron un suspiro de alivio. Ya que has dicho eso, olvídalo. Primero Shiroyasa dijo eso, y luego la reina de Ayoen también asintió, indicando que ella también se rindió. Con respecto a esto, Luoa no dijo nada, pero Morgan levantó las cejas. Pensé que ustedes dos no se rendirían tan fácilmente. Shiroyasa extendió sus manos. Después de todo, Lua ya ha dicho eso. Ahora, aunque los dos tenemos una relación de cooperación con Lua de nombre, de hecho, no hablamos de esas cosas para salvar las apariencias cuando somos nosotros mismos. Ya que tenemos ven aquí a refugiarte. Entonces, si todavía no confías en Lua, cuando Ang no lo ha resuelto, ¿no hay un problema de nuestro lado? La reina de Ayoen también asintió 407. Eso es cierto, ella lo dijo, luego miró a Skatats con el rabillo del ojo y luego continuó hablando de nuevo. Y no estoy tan apegado al poder, al menos no estoy tan apegado ahora. Después de venir aquí, básicamente obtuve todo lo que quería. Otros, puedo conseguirlo. Está bien si no puedes conseguirlo. Eso, depende de Lua, después de todo, no creo que haga daño a su propia gente. Entonces felicidades por tomar la decisión correcta. Morgan sonrió y asintió con la cabeza a ambos, y fue obvio para ambos que el resto de la habitación se había acercado un poco más a ellos. Y Lua habló en este momento. Dado que este asunto es así, hablemos de algo serio a continuación, sobre el hecho de que este camino ha sido desocupado. Aunque no aumentaremos los recursos en el futuro, seguiremos este camino en el futuro. Te cubriré, y luego necesito que separes personas, lotes y gradualmente vayas a otros mundos en el área marina conocida para crear leyendas, y al mismo tiempo empujar el mundo a la posición designada, y te traeré atrás. Bajo tales circunstancias, crea la sensación de que debemos hacer un buen uso de este camino vacío y, por cierto, también lo fortalecerá para ti, de modo que cuando necesites lidiar con él, no puedas hacer nada. Con esos dioses de la destrucción. En cuanto a este camino, habiendo dicho eso, Roa sonrió. Todas las aberturas están hechas, pero no sé si entrarán desde el Templo del Rey. Capítulo 506. El camino abierto solo para una persona. El hecho de que se haya abierto el nuevo camino múltiple no solo es conocido por Roa, sino también por el Templo de Kuanwan. Sin embargo, la primera persona en enterarse de este asunto no fue Kuanwan, sino el gran sacerdote. El camino que ha estado recorriendo el gran sacerdote es el camino de Dios, pero debido al viento de la decadencia, ha estado vivo antes, y el camino estaba bloqueado antes de que alcanzara la diversidad. Es por eso que el gran sacerdote, que no está muy lejos de Duoyuan, se ha quedado atrapado aquí, sin esperanza a la vista. Ahora Roa mata el viento de la decadencia. En el momento en que el gran sacerdote se enteró de que el viento de la decadencia se disipaba, claramente sintió que el camino que nunca había visto un final repentinamente estaba brillante y abierto. Fácilmente pensó que todo esto tenía algo que ver con el viento decadente. Entonces, se dio cuenta de que ahora se ha abierto el camino a seguir. ¡Genial! Ahora estoy a poca distancia de ese paso. Mientras nadie pueda entrar en ese reino antes que yo, entonces naturalmente puedo llegar a tu reino actual. El gran sacerdote estaba un poco emocionado, lo cual era raro. Y Qin Quan sonrió cuando lo vio así.
También es algo feliz para mí que también puedas entrar en este reino, y mientras también entres en este reino, entonces Roa ya no será una amenaza particularmente grande. Pero ¿vas a ir paso a paso? ¿O usar un método más radical como lo hice yo en ese entonces? Al escuchar lo que dijo el rey Quan, el gran sacerdote negó con la cabeza levemente. Por el momento, no lo necesito. Después de todo, tengo confianza en mí mismo. Después de que el viento de decadencia en este camino se haya ido, debería ser yo quien llegue más lejos. Son los demás los que deberían estar preocupados. Nosotros no. Después de un breve período de excitación, el gran sacerdote volvió a su aspecto tranquilo habitual. Al verlo así, Quan Wang también asintió. Así es, si lo piensas detenidamente, de hecho es así. Después de todo, si hacemos los preparativos con gran fanfarria, y ese tipo Roa se estimula, si viene a voltear la mesa ahora, el peligro será aún mayor. Después de todo, ese tipo probablemente tampoco quiera verte entrar en este reino. No importa. En el estudio de Roa, dio tal conclusión. Si el gran sacerdote quiere usar este camino para lograr la diversidad, no nos importa. Incluso quiero decir que cuantos más recursos invierta el templo de Quan Wang en este asunto, más beneficioso será para nosotros. Porque habiendo dicho eso, Roa sonrió. Incluso si este camino está vacío, es imposible que alguien lo use para lograr la diversidad. El gran sacerdote puede pensar que ha llegado más lejos en este camino, pero eso es solo su miopía. El que realmente ha ido lejos ha llegado a una posición en la que no puede verlo, no importa cuánto mire hacia adelante desde su posición actual. Roa concluyó la reunión con tal conclusión. Pero incluso después de salir del estudio, la reina de Ayoen y Shiroyasa todavía parecían aturdidas. Los dos eligieron creer en Luoa cuando Luoa dijo que este camino no funcionaría. Pero Roa dijo que todavía hay gente que ha ido más lejos que el gran sacerdote en este camino. ¿Quién es? ¿No ha muerto el viento de la decadencia? También deberían conocer a los otros dioses demoníacos, ¿verdad? Los dos son así. Al ver su reacción, Aige les dio una pequeña pista antes de volver al trabajo. Pista: Roa ha estado recorriendo el camino de Dios antes. Después de dejar tal oración, ella se fue primero. Después de todo, Irisbiel todavía tiene cosas que hacer para convertirse en la diosa de la sabiduría, está muy ocupada. Morgan también era miembro del plan aquí, por lo que Morgan miró a los demás, luego sonrió y se fue con Aige. Meili y Alaya están a cargo de Alquete, por lo que después de confirmar que Skatach no tiene tareas adicionales, le entregan la explicación a Skatach y se van al otro lado. Arturia también iba a irse, pero descubrió que Skatach inmediatamente se fijó en sí misma. Entonces, después de estar en silencio por un tiempo, se quedó, y luego ella y Skata llevaron a la reina de Ayoen y Witeyasa a encontrar un restaurante en Camelot, y luego les contaron cuidadosamente algunas cosas sobre Roa. Después de que la reina de Ayoen y Witeyasa escucharon estas cosas, sintieron vagamente que algo frente a ellos se hizo claro. Al principio, como todo el mundo, tenía algunas conjeturas sobre lo que estaba haciendo Roa. Y de hecho lo es. Luoa no es una persona buena para planificar, por lo que, básicamente, mientras conozca su plan, puede adivinar un poco. Entre las existencias actualmente conocidas, la persona que más ha caminado en el camino hacia Dios, por supuesto, no será el gran sacerdote, solo será Luoa. Nadie puede ir más lejos en el camino de Dios que Roa. Porque en el análisis final, el camino de Dios es una forma de apoyarse en leyendas, hechos y otras cosas para lograr la personalidad. Los dioses Akon y Ua básicamente siguen este camino, y los espíritus heroicos y los dioses conceptuales del mundo lunar siguen cosas similares. Primero obtenga leyendas y conceptos en su propio mundo, y luego intégrelos y únalos con sus propias leyendas y conceptos para hacer que estas cosas se generalicen, se conviertan en cosas como principio, fin, creación, destrucción. Para obtener introducciones que circulen en otros mundos, muchas personas que han viajado mucho por el camino de los dioses no solo tienen nombres en sus propios mundos, sino que también tienen leyendas entre sí en otros mundos. Y el concepto en el que se basa el gran sacerdote es la creación. Básicamente, todas las leyendas sobre el dios creador se pueden resolver con el gran sacerdote. Puede aferrarse a este concepto, que es inseparable del crédito de la conquista de los mares conocidos por parte del rey Quan después de que logró la multidimensionalidad. Pero se esforzó tanto, eso es todo. Y Roa es un jugador que no necesita trabajar mucho. Ya sea una leyenda o un nombre, en el análisis final, todas estas cosas dependen de la afinidad del mundo. Después de que Roa se embarcó en el camino de un observador de alta dimensión, la afinidad del mundo es naturalmente completa.
Ha recorrido el camino de Dios antes, y su nombre se da por sentado en otros mundos. Después de que se embarcó en el camino de un observador de alta dimensión, otros mundos reprodujeron espontáneamente mitos sobre él. Y debido a que Lua era un tipo muy singular, cuando caminó por el camino de los dioses, él mismo era un sistema de dioses. Entonces, cuando se realice la liquidación, se le pagará el monto total. En cuanto al hecho de que el gran sacerdote, de Zhao, quiera usar este camino para lograr la diversidad, no habrá aprobación de la voluntad del mundo, porque la voluntad del mundo rechaza la diversidad. Wind of Decadence ha mantenido el concepto de principio y fin durante tantos años y no logró la diversidad debido a esto. Pero si Luoa necesita usar este camino, entonces toda la voluntad del mundo reconocerá a Luoa. Shenlu es una luz verde para Luoa. Incluso se puede decir que este camino se abrió únicamente para Luoa. Si él no viene, el final del camino divino es el dios demonio, y es un callejón sin salida que nunca puede lograr la diversidad. Él nació, es por eso que el final del camino de Dios se ha convertido en pluralismo, entonces, excepto él, nadie puede usar este camino para lograr el pluralismo. El viento de la decadencia y los dioses Akoniwa fueron engañados por este camino. Lo mismo es cierto del gran sacerdote. Entonces, Lua se apoyó en la silla del estudio, la sonrisa en su rostro se volvió cada vez más relajada. Deja que las balas vuelen por un tiempo, y luego deja que el rey de Quan me ayude a superar a Diversity, apestar. Capítulo 507. Un plan simple de Roa que no es bueno para planificar. Lua necesita usar el camino de Dios si quiere superar la diversidad. Después de que Roa entendió que este camino se abrió solo para él, se embarcó en el camino de un observador de alta dimensión. En ese momento, Roa realmente pensó en cómo volverse más fuerte. Es decir, cómo ir más allá en el camino de los observadores de alta dimensión y despertarse por completo. Es solo que antes de conocer a la reina de Ayoen y Wite Yaksa, Roa se estaba preparando para esconderse en la oscuridad y prepararse lentamente solo. Pero después de conocer a la reina de Ayoen y al Yaksa Blanco, Roa tiene un nuevo descubrimiento. No tiene nada que ver con ellos. Sin embargo, cuando Lua leyó la información de los dos, vio el registro de los diversos logros de Quan Wang del pasado de los dos. Los logros de Quan Wang son diversos, por lo que, naturalmente, no se le puede ver. El viento de la decadencia en realidad era invisible antes. En ese momento, la descripción de este incidente era muy vaga, y básicamente eran conjeturas, pero Lua ya estaba planeando arriesgarse. Después de que Lua atrapara el viento de la decadencia, pudo ver sus noticias sin el aislamiento de la oscuridad, y el asunto se aclaró en su totalidad. ¿Cómo logra Quan Wang la diversidad? En primer lugar, como el viento decadente, se escondió en su propio mundo cuando el mar límite aún estaba oscuro, y bajo la supresión de la voluntad del mundo, usó un método especial para garantizar su fuerza. El viento de la decadencia es convertir la propia forma de existencia en esa forma muy especial y diferenciarla, solo en tales circunstancias puede mantener el poder que está a un paso de la diversidad. Por otro lado, Quan Wang suprimió su coeficiente intelectual y utilizó el mecanismo de transformación de múltiples etapas exclusivo de Dragon Ball para crear transformaciones de nivel inferior. Para suprimir el propio poder, y luego usar el mecanismo de fusión especial de Dragon Ball para diferenciar a los guardias para uno mismo, y finalmente solo retener el poder de borrado y luego garantizar el poder. Después de poder entrar en el mar fronterizo, el rey Quan, que no fue reprimido por la voluntad del mundo, primero recuperó su mente con la ayuda del gran sacerdote y luego fusionó a los dos guardias que no pudo reconocer al principio. En tales circunstancias, se recuperó por completo. Luego, Akoniwa World descubrió que la mayoría de las personas no podían acercarse a la fuente de luz y se dispersaron, y Quan Wang aprovechó esta oportunidad para acercarse a la fuente de luz. Más tarde, encontró allí una tendencia decadente, y también puso en marcha la forma más radical de lograr la diversidad. Eso es luchar. Este método depende de la fuente de luz. Decadent Win y Quan Wang descubrieron que si usa la fuente de luz, puede abrir un camino a un reino superior, pero después de abrir este camino se resolverá automáticamente y habrá un período de liquidación. Después de que termine el período de asentamiento, entre el grupo de personas que han alcanzado un cierto nivel en este camino, aquellos que han viajado más lejos lograrán la diversidad con la ayuda de la fuente de luz. Ese tiempo fue la forma de activar el viento de la decadencia. Luego, durante el período de liquidación, Quan Wang de repente se acercó a él. Entonces, Quan Wang no sabía algunas cosas, pero Decadent Win sí.
Win of Decadence originalmente planeó usar el camino divino para abrir múltiples promociones, pero después de abrir este camino, descubrió que el período de liquidación había pasado y nadie lo había usado para lograr múltiples promociones. Porque en ese momento, no había nadie que pudiera alcanzar el estándar de Shenlu para promover la diversidad. Luo aún no ha llegado, y mucho menos se ha embarcado en el camino de Dios. Pero Decadent Win usó el camino de Dios para llegar al final, solo para descubrir que ni siquiera fue seleccionado. Esto lo hizo incapaz de entender y estaba muy enojado al final, realizó la segunda promoción múltiple, es decir, al final, pasó mucho en la prueba final y luego abrió el camino a la promoción en este sentido. Como resultado, no esperaba que él también fuera por este camino, e incluso el rey Quan, que había salido del poder del borrado de esta manera, simplemente recuperó su fuerza y su cerebro durante este período y lo encontró. Posteriormente, Decadent Win tomó este camino temporalmente solo, así que después de ver el poder de borrado de Quan Wan, temía que Quan Wan fuera más lejos que él, por lo que atacó decisivamente a Quan Wan. Pero Qin Quan vio que Decadent Win comenzó el camino hacia la promoción y juzgó que Decadent Win había ido más lejos que él. Después de comprender el camino de la promoción, descubrió que Decadent Win tomó la iniciativa para atacarlo, por lo que se defendió. La razón por la que Decadent Win se atrevió a atacar a Quan Wan fue porque había tomado dos caminos y era más fuerte en el camino de Dios. Además, el camino hacia la promoción había comenzado y no había forma de detenerlo. Por lo tanto, él lo hizo por muchas consideraciones. Quan Wan se defendió al principio, pero luego descubrió que el viento de la decadencia no era mucho más fuerte que él, y luego planteó pensamientos adicionales. Después de eso, la tormenta de la decadencia cayó en la oscuridad, y el rey esperó el final del período de liquidación después de la victoria y utilizó el camino de la promoción para lograr la diversidad. El viento de la decadencia se pierde en la oscuridad cuando se recupera después de caer en la oscuridad. Después de eso, supo muy bien que el período de asentamiento había terminado, y no fue más allá. Después de aprender de la fuente de luz que solo una persona puede caminar en un camino, siguió su propio camino nuevamente, y porque aprendió solo una persona puede caminar por un camino, además ahora estoy perdido en la oscuridad. Así que pasé mucho tiempo pensando en una estrategia para bloquear el camino, y planeé esperar así, y también tuve una mentalidad de chiripa mientras estaba en el camino. Esto es lo que concluyó Roa después de leer las experiencias de la reina de Ayoen, Wite Yaksa y Decadent Win, el panorama completo de lo que sucedió en ese entonces. Y Luoa también vio la fuente de luz en la experiencia del viento decadente. La fuente de luz es muy vaga en la experiencia, pero parece un árbol joven luminoso después de comenzar un camino de promoción, la luz se volverá más tenue. Cuando Roa se enteró por primera vez de Quan Wan y el dios de la destrucción, supo que habían robado la raíz del mundo lunar. Más tarde supe también que estaban recogiendo el origen o las raíces de otros mundos. Originalmente, no sabía para qué estaban recolectando este tipo de recurso, pero ahora, Luoa probablemente lo sabía. El rey Quan probablemente estaba usando las raíces de estos mundos, la fuente, para nutrir la fuente de luz y recargarla. Por lo tanto, Luoa consideró que Quan Wan definitivamente comenzaría el camino de la tercera promoción. Y ahora que el camino hacia los dioses está abierto, el mismo gran sacerdote es el mismo que el viento decadente en ese entonces. Cuando llega al final, debe pensar que es el más cercano a Duo Yuan en el camino hacia los dioses. Luego, Quan Wan, en este caso, si el gran sacerdote mismo no ha podido abrirse paso, entonces permitirá que un gran grupo de personas continúe desarrollándose en el camino de los dioses y lanzará algunas existencias de referencia. Por ejemplo, el dios de la sabiduría, Iris Fey, la reina de Ayoen, Wite Yaksa y Morgan. Bajo tales circunstancias, el templo Quan Wan soportará una enorme presión. Si el Quan Wan aún no abre el camino a la promoción, entonces Luo tiene la intención de empujar al dios de la sabiduría Iris Biel hasta el final de un solo golpe, alcanzando el nivel cercano al del gran sacerdote. En ese momento, bajo tal presión, Luo seguramente operará una ola, lo que permitirá que Quan Wan abra el camino de la promoción al camino divino. Entonces yo gano. Después de todo, este camino fue preparado para mí. Lo fue, lo es ahora y lo será en el futuro, si puedo completar fácilmente el despertar de los observadores de alta dimensión y superar a los multidimensionales de una sola vez, depende de tus esfuerzos. Vamos, Quan Wan, gran sacerdote. Capítulo 508. Gaia está entumecida en todos los sentidos. ¿Qué se siente después de la muerte?
Nunca ha habido escasez de personas que piensen en este problema, e incluso esos seres aparentemente trascendentes que no sean humanos pensarán en ello. Tanto Alaya como Gaia se despertaron después de que le quitaron la raíz y el mundo tuvo el verdadero fin. El fin del mundo es la muerte de la moderación. Entonces, Gaia ha pensado en esta pregunta innumerables veces después de su despertar. He estado pensando, incluso si mi cuerpo no puede moverse, mi voluntad sigue activa. A nivel físico, es imposible moverse rápidamente de un planeta al exterior de la galaxia, pero cuando miro imágenes o vídeos hechos por humanos, mi conciencia está mirando al planeta un segundo y a toda la galaxia en el siguiente. Segundo, si el cuerpo no puede moverse, te sentirás como un prisionero atrapado en una prisión, pero si la voluntad se detiene, ya no podrás sentir nada. Numerosos ejemplos similares están demostrando tal punto de vista. Es decir, la voluntad está por encima de la materia, el verdadero yo. La muerte del cuerpo solo os hará perder la acción, y la disipación de la voluntad es la verdadera muerte. Pero, ¿realmente se disipará la voluntad? No hacer nada durante mucho tiempo, sin pensar y no hacer nada se volverá aburrido. Después de poseer emociones, casi todas mis acciones están guiadas e incluso dominadas por emociones. La llamada racionalidad es también algo que depende de la lógica. Entonces, ¿la muerte te hace sentir aburrido? ¿Lo hará la muerte desesperarse o incluso colapsar en la larga oscuridad? ¿La muerte hace desaparecer la racionalidad? Antes de enfrentarse a la muerte, Gaia había pensado en estas preguntas, y no importa cuán razonable fuera la respuesta, era solo una suposición. Porque no hay nada que pueda compartir esta experiencia con ella en su totalidad. Hasta que ella realmente experimentó una muerte. Ahora Gaia entiende. La muerte es como un sueño sin sueños, cuando realmente quieres sentirte aburrido, sentirte emocional, sentirte racional, no cuando estás pasando por todo esto, sino cuando te despiertas de este largo sueño en ese momento. Sentirás que has dormido mucho tiempo, pero aparte de eso, es lo de siempre. Esta es la muerte. Te hará comprender que todo lo que temes, incluso el propio miedo, es una emoción que lleva tu mente, y que la muerte está por encima de todo eso. ¿Estás despierto? Gaia todavía estaba en trance cuando escuchó esa voz. Subconscientemente, se centró en él y luego vio a Roa parada frente a ella, hablando sola con una sonrisa. Cuando vio a Roa, Gaia entró en pánico y quiso hacer algo. En este momento, descubrió que su cuerpo estaba completamente fuera de su control, e ignoró directamente sus propios deseos e hizo un acuerdo con ella. Acciones con pensamientos completamente diferentes. Despierta, este sueño realmente es mucho tiempo, Roa. Gaia descubrió que su cuerpo respondía a Roa de esta manera, y luego, este cuerpo corrió hacia Roa y abrazó el brazo de Roa. Cuando actuaba antes, no pensaba en sí mismo para nada, pero cuando abrazaba el brazo de Roa. Ya sea el sentido del tacto o la alegría que vino de ese momento, todos le fueron transmitidos sin reservas. Gaia también notó en este momento que parecía estar usando un poco menos, mi ropa actual probablemente sea solo una tirita. Cuando se dio cuenta de esto y se dio cuenta de que estaba sosteniendo el brazo de Roa, los ojos de Gaia se oscurecieron y casi se vuelve a dormir. Pero ella ni siquiera tenía esa libertad. Solo puedo ver todo lo que sucede, y luego mi conciencia y mi pensamiento se ven afectados repetidamente por esta emoción. Aquí está ella. Pero en realidad manipular este cuerpo es Alkiet. Todavía la Alquete del mundo del sol. Este también es un revés que Roa dejó atrás contra la contención de Gaia. La razón por la que Erquite en el grupo de chat se volvió cada vez más desdeñoso es porque Roa intercambió el Erquite del mundo del sol y el Erquite del mundo de la luna poco a poco durante ese periodo. En cuanto a por qué el quite en el mundo del sol es tan desmoronable, eso depende de Meili. Después de todo, Meili siempre ha estado usando el cuerpo de Zuyue en el mundo del sol, y Meili siempre ha estado educando a Alquete cuando aún estaba en el mundo del sol. Solo Dios sabía lo que Meili le había enseñado. En resumen, después de que Meili terminó su educación, Alquite cambió del estado original del arma al actual, que es un pequeño cabrón, un poco de panza negra, más parecido a un gato que al verdadero ancestro, e indefenso frente a él. Roa. Mira, tienes la capacidad de materializar la fantasía, ¿no vas a materializar un conjunto de ropa para ti? Roa miró a Alquite que la estaba abrazando, recordándole así, y Alquite parpadeó con sus ojos rubíes a Roa, todavía con su sonrisa característica en su rostro. No importa, solo lo sentí, solo tú estás cerca de Roa, si está frente a ti, no importa ahora, todavía recuerdo, cuando mi madre me trajo a mí y a ese tipo el truchi, cuando ella estaba en la tierra.
Dijo, ¿tienes algunos pensamientos sobre nosotros tres, madre e hija? Mientras hablaba, Alquete también extendió su mano para hurgar en la cara de Roa. Mi madre no se opone a esto, y yo tampoco me opongo. El Truchi es deshonesto, pero en realidad ella tampoco se opone a eso. Frente al escuchar lo que dijo Alquete, Roa miró al fantasma de Meili con el rabillo del ojo. El fantasma de Meili miró esta escena y sonrió muy feliz. Y Roa no dijo nada así en la cara de Alquete y Meili. Después de todo, fue como lo que dijo una vez con Yuzuya y G. No tomará la iniciativa, pero tampoco se negará. Sobre todo aquellos como Aige y el actual Alquete que han hecho toda la construcción psicológica desde el principio. Pero será mejor que te vistas, y te llevaré con Alaya y tu madre más tarde. Está bien, lo entiendo. Alquete dijo eso, y luego sobre su cuerpo, la luz azul que parecían llamas y pétalos se esparció gradualmente, y finalmente formó un conjunto de ropa sencilla de uso diario. El top blanco enmarcaba su figura, y debajo de la falda negra, las medias negras delineaban perfectamente su silueta. La ropa es muy simple y el esquema de color es solo blanco y negro. Pero esa ropa es suficiente para ella. Porque para algo realmente hermoso, la decoración solo necesita demostrar que también es hermoso. Alquite es un tipo así. Vamos. Al ver que Alquite estaba vestido, Roa también caminó hacia la puerta, y Alquete también se colgó del cuerpo de Roa y siguió a Roa. En ese momento, Gaia estaba vagamente adaptada a este tipo de contacto cercano. Por supuesto, esta adaptación también es una adaptación semiforzada. Después de todo, no solo las personas, Gaia también es un compromiso. Si se le permitiera adaptarse al contacto actual desde el principio, se negaría. Pero la ropa al principio era tan diferente a la ropa de ahora que ahora la acepta siempre y cuando no sea una tirita. Pero, además de adaptarse un poco en este aspecto, Gaia también se ha adaptado un poco en otros lugares en este momento. Aunque descubrió que realmente no podía controlar este cuerpo, podía sentir vagamente algunos de los pensamientos de Alquite. La mayor parte de esto es algo que Gaia puede ignorar. Pero para Gaia, que ahora comparte sentimientos con Alquite, descubre que Alquite tiene una idea extremadamente peligrosa. Es decir, Alquite parece que va a servir a Roa hasta la cama esta noche. Gaia quiso detener a Alquite la primera vez que vio la idea, pero descubrió que realmente no podía detener a Alquite. Enseguida, adormecer. Capítulo 509. Espero que todo vaya bien, en todos los sentidos. Después de que Roa sacó a Alquete de la base, fue directo a Alaya. Y cuando entró al estudio con Alquete y Alaya, Meili y Morgan habían estado esperando aquí durante bastante tiempo. Ahora que todos están aquí, estudiemos un poco la segunda versión del plan. Después de que todos se sentaron, Morgan habló así. Luego se puso de pie, sosteniendo una agenda, y fijó su mirada en Alquete y Alaya. Si desea utilizar el fruto del árbol sagrado obtenido del mundo llamado Naruto para enriquecer rápidamente su fuerza, entonces los dos definitivamente crecerán rápidamente y recorrerán un largo camino en el nivel del dios demonio. Al escuchar lo que dijo Morgan, Alquete no pudo entender lo que Morgan quiso decir en absoluto. Pero ella no tomó la iniciativa de responder las palabras, simplemente se sentó allí, completamente lista para 407 y hacer lo que otros dijeran. Y Alaya entendió a qué se refería Morgan después de pensarlo un rato. ¿Quieres decir que necesitamos cooperar con el equipo que está tomando el camino de Dios y crear rápidamente presión sobre el templo del rey, verdad? Bien. Morgan asintió y luego explicó gradualmente los detalles del plan relevante. Este es siempre el caso del lado de Roa. Roa mismo es responsable de las cosas en la dirección general, o el objetivo principal, y probablemente elaborará un plan muy simple, pero Morgan y Meili completarán los detalles de dicho plan. Después de que los dos completaron los detalles, el plan se volvió gradualmente más complicado. Así como Lua estaba lleno de experiencia y patrón al decidir la dirección general en este proceso, también se convirtieron gradualmente en muy buenos jugadores de ajedrez en la experiencia de hacer este tipo de trabajo. Básicamente, muchas personas pueden haber experimentado completamente todo el plan, pero solo pueden ver la punta del iceberg del plan. Como cuando Roa hizo múltiples logros. Después de toda la línea de planificación, a excepción de la audiencia Merlin, cada uno de los demás no planificadores solo puede conocer una pequeña parte y luego tratar esta pequeña parte como un todo. Sus experiencias son todas reales, y sus pensamientos son todos reales. Pero mientras se salten un enlace y no lo sepan, solo verán cosas muy limitadas, o no podrán entender, o no podrán ver con claridad, o el patrón no podrá elevarse por encima del plan.
Esto ya es fundamentalmente diferente de sus planes en Gran Bretaña y el período mundial japonés. Entonces, después de que Roa decidiera la dirección general, Morgan y Meili también encontraron a los miembros de su familia uno por uno y completaron los detalles del plan uno por uno. Está bien no entender, es suficiente que todos entiendan lo que están tratando de hacer. Entonces, ellos dos son solo los creadores de los detalles, por lo que el templo de Quan Wan enfrentará a continuación todos los detalles especificados por ellos dos. Después de eso, fueron ellos dos, o todo el equipo de oficiales asistentes de Lua y el templo de todos los reyes, quienes jugaron al ajedrez después. En tal juego, cuanto más inteligente y reflexivo sea el templo Quan Wan, más se hundirá y confundirá a su oponente. Cuanto más adicto al juego, más incapaz de saltar de este juego de ajedrez, llevar el patrón al nivel de Lua y adivinar exactamente lo que Lua va a hacer. Esta puede considerarse como la estrategia consistente de Roa. Simple, pero funciona. Así que antes. Lo mismo ahora. Recientemente, recibí noticias de que, aunque todavía no he podido averiguar dónde está el campamento base de Roa, su gente aparecerá en nuestro territorio de vez en cuando y luego nos robará el mundo, probablemente por el bien de los caminos de Dios. Prepárense para los múltiples caminos que han sido desocupados. Quan Wan volvió a encontrar al gran sacerdote y luego le contó la noticia. En cuanto a lo que quiso decir, en realidad era muy simple. Gran sacerdote, ¿estás seguro de que quieres seguir avanzando naturalmente así, sin usar una fuente de luz para abrir el camino a la promoción? Al escuchar las palabras de Quan Wan, el gran sacerdote guardó silencio por un momento y no respondió de inmediato, sino que primero le hizo una pregunta a Quan Wan. ¿No viste su plan de aquellos que pertenecieron al lado de Roa todo este tiempo? Para Duo, básicamente queda claro de un vistazo quién es Duo. No importa el pasado o el futuro. Pero Quan Wan negó con la cabeza. No, en primer lugar, la posición elegida por la otra parte es muy buena. Vienen y se van rápidamente, y están muy lejos de donde estoy. Si hago un movimiento con gran fanfarria, entonces Roa definitivamente hará un movimiento. Para obstaculizarme. Si no hago un gran movimiento, hazlo, y el oponente huirá rápidamente. En tales circunstancias, durante este periodo de tiempo, logré ver uno, pero la misión y el objetivo de este tipo es arrebatarnos constantemente el mundo, para que algunos de su lado puedan ir más lejos en el camino hacia Dios. Lo único de lo que puedo estar seguro es que Roa debe tener planes para el camino múltiple vacante del camino de Dios. Aparte de eso, no saben nada más, incluso dónde está su campamento base y cosas así tienen la interferencia de Roa. Por lo tanto, está muy distorsionado y exagerado, y no hay forma de detectarlo. Solo podemos saber que todavía están en el mundo donde estaba Roa antes de que él saqueara esa raíz. Pero no sé exactamente dónde. Al escuchar lo que dijo Quan Wan, el gran sacerdote se quedó en silencio. Para ser honesto, sintió que debería haber llegado a su fin en el camino hacia Dios, por eso evitó que Quan Wan comenzara el camino hacia la promoción, pero sintió que debería poder ingresar a la clase exterior de forma natural, pero no ha conseguido nada todo este tiempo. Obviamente, ya sentía que los obstáculos que bloqueaban el camino se habían ido, e incluso podía ver vagamente el punto final, pero no podía ir más allá. Si no hay Lua en este momento, entonces probablemente elegirá esperar. Después de todo, siente que debería ser una cuestión de rutina. Pero ahora todavía hay presión del lado de Roa, la reina de Ayoen y Witeyaxa están del lado de Roa, y parece que dos personas igualmente no débiles aparecieron repentinamente del lado de Roa durante este tiempo. Realmente no puedo esperar más. Si no tiene éxito y la otra parte tiene éxito primero, entonces es la otra parte la que tiene dos pluralidades. Si uno de ellos puede garantizar que el área marítima conocida no será destruida por la guerra multidimensional, el desfavorecido se convertirá en su propio lado. En ese momento, solo puedo apostar al hecho de que el rey puede derrotar a Lua, pero el campo de batalla está en el lado opuesto. Cuando el otro lado ve que Lua está a punto de perder, inmediatamente se retira del campo de batalla y yo solo puedo parar de mi lado, es muy pasivo de todos modos. Así que no puedo esperar. Pensando en esto, el gran sacerdote abrió los ojos y miró al rey Quan. Comencemos el camino hacia la promoción, y luego reduzcamos el mundo de nuestro lado al lado del templo de todos los reyes tanto como sea posible. He llegado al final de este camino. A continuación, no necesitamos ir más lejos, mientras me ciña a todo lo que tengo en el período de liquidación, estaré seguro de ganar. Al escuchar lo que dijo el gran sacerdote, Quan Wan también asintió. Vale, ya era hora.
Este libro ahora es 599, antes del capítulo 520, definitivamente estará terminado, así que no adivine algunas cosas complicadas, terminaré este último punto y luego este libro estará terminado. La última parte en realidad debería ser alargada y escrita un poco más, masticada y contada de una manera más detallada e interesante, pero resultó ser acelerada, lo siento. Y después de que termine este libro, realmente quiero descansar hasta que Kingmin, y luego esperar hasta que Kingmin termine y todo haya sido resuelto, y luego reorganizaré mi mente y comenzaré un nuevo libro. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, los gastos son muy altos y todo lo demás está permitido, y la billetera no lo permite. Entonces, después de que termine este libro, comenzaré un nuevo libro después de ajustar un poco mi mentalidad. De hecho, realmente quiero decir mucho, después de todo, he experimentado muchas cosas durante este periodo y he acumulado mucha energía negativa. Pero creo que todos deben sentirse mal, así que no derramaré ninguna energía negativa, solo puedo decir, espero que todos estén bien y que todos a tu alrededor estén bien, eso es todo. Capítulo 510 Roa. Una estimación conservadora, ya hemos ganado. ¿Despertar tan temprano? Alquete se tumbó boca abajo perezosamente como un gato, luego miró a Roa que estaba sentado para empacar juntos, entrecerró los ojos y lentamente hizo preguntas. Después de que Lua escuchó su voz, se arregló los botones de la ropa mientras daba una respuesta. Así es, durante este periodo de tiempo, siento que el templo de todos los reyes no debería poder quedarse quieto, aunque no creo que haya nada sorprendente sobre este asunto para nosotros, pero después de que todo termine en el pasado, incluso si fuera la última clase, lo tomaría en serio. Así lo dijo Roa, después de arreglar su ropa, levantó la colcha para Alquite. Puedes descansar un rato. No necesitas correr por el momento. Hace algún tiempo, te pedí que fueras al mar conocido para arrebatarle el mundo. Pero ahora, para ti, la mayor parte del trabajo es hecho. Ha terminado. Al escuchar lo que dijo Roa, Airkite cerró lentamente sus ojos entrecerrados, y con una sonrisa feliz de gato en su rostro, respondió suavemente y Trece se durmió nuevamente. Al ver a Alquite así, Roa sonrió y luego caminó hacia el estudio. Los dos ya han hecho lo que deben hacer, y le dan a la gente una sensación muy hábil. Pero Gaia, que comparte sus sentidos con Alquite, al menos ella misma sentía que todavía no podía acostumbrarse a este tipo de cosas. Sin embargo, comparte sentidos con Alquite, aunque no puede interferir con los pensamientos y acciones de Alquite. Pero si realmente se resiste mucho a este tipo de cosas, entonces Alquite se verá más o menos afectada. Parece que Lua hizo un pequeño esfuerzo en este sentido la primera vez. Pero la segunda vez, este efecto desaparece. Anoche fue la 15ª vez en este periodo, sin mencionar la influencia, pero fue muy cooperativo. Por supuesto, Gaia no admitiría tal cosa. Pero, quizás es una historia de amor. O podría ser algo más. En resumen, incluso la terca Gaia ahora solo es terca. Incluso ella misma comenzó a descubrirlo gradualmente y admitirlo en su corazón. Esto también hizo que su percepción de Lua fuera complicada. Sin embargo, debido a que Gaia, al igual que Alaya, es una vida múltiple, Roa no tiene forma de ver el seguimiento de su existencia desde el eje del tiempo, y su forma de existencia en Alquete es demasiado humilde. De modo que ni Roa ni Alquete han descubierto su existencia ahora, por lo que sea terca o algo así, solo puede ser así por el momento. El caso es que ella no pudo resistirse, e incluso la única influencia que tenía fue hecha pedazos. Eso, parece que solo puedo disfrutarlo. Después de que Lua llegó al estudio, Morgan, Meili, Alaya, la reina Ayowen y Wite Yaksa ya se habían reunido aquí temprano y estaban estudiando los problemas al costado del templo de todos los reyes. Durante este tiempo, los dioses de la destrucción y los ángeles sobre el templo de todos los reyes están reduciendo el mundo en el área conocida del mar. Parece que van a hacer un gran movimiento. Así es, después de todo, la reina de Ayoen, Wite Yaksa, Alquete y Alaya han aparecido frente a ellos durante este tiempo. Además, los mundos recopilados durante este período también han sido útiles. En tales circunstancias, es imposible que no tengan prisa. Eso también significa que están a punto de iniciar el camino hacia la promoción. Discutieron esas cosas juntos, incluso si Lua vino, no se detuvieron, y Lua simplemente caminó hacia su asiento en silencio, se sentó lentamente y simplemente escuchó sus recuerdos. Fue Morgan quien habló en este momento. Aige todavía se ocupa de los asuntos de Irisbiel. Nuestro dios de la sabiduría está casi terminado.
Lo que tenemos que hacer durante este periodo es fingir y retrasar la velocidad de la convergencia del mundo de la otra parte. Después de que la otra parte reúna al mundo, se estima que comenzarán el camino de la promoción. Después de que se inicie el camino de la promoción, el período de liquidación es de 15 días GEI. Debemos asegurarnos de que antes del final del período de liquidación, Irisbier terminará la obra, que descienda el dios de la sabiduría. Otros no tienen objeciones a la declaración de Morgan. La reina de Ayowen y Witeyaxa sabían desde el principio que este camino no les permitiría volverse diversos, por lo que durante este período de tiempo han obtenido suficientes beneficios de este plan, del plan que ejerció presión sobre el templo de todos los reyes. Han ganado mucha popularidad en esos mundos, y también han recorrido una distancia muy larga en el camino de los dioses demoníacos. Si a los dos se les permite unir fuerzas para lidiar con Virus ahora, incluso si Virus usa el poder de la luz nuevamente, no creas que puede derrotarlos a los dos solo. Así que están muy satisfechos. También sé que en este plan, mi posicionamiento es así. Entonces Alaya y Alquete, que ni siquiera vinieron, en realidad son similares. Aunque parece que los cuatro están acostumbrados a luchar por la línea del frente en el camino múltiple vacante del camino de Dios, de hecho, Alice Faye siempre ha sido la que realmente está acostumbrada a reprimir al sumo sacerdote aquí. Irisbiel reúne todo el conocimiento en el pequeño mundo de Roa. Mientras Irisbiel obtenga el concepto del dios de la sabiduría y se conecte a la casa del tesoro del conocimiento, entonces ella estará del lado de Roa a continuación, excepto Lua, el que caminó. El más lejano en el camino a Dios. El gran sacerdote Morgan y los demás también se han reunido durante este tiempo. Según Morgan y Meili, si el dios de la sabiduría, Irisbiel, nació, entonces debería poder estar al lado del gran sacerdote en los 407 caminos. Es difícil decir quién llegará más lejos. Pero al menos hay comparabilidad. Y los otros cuatro, aunque han recorrido un largo camino, en comparación con los que han llegado al final como el gran sacerdote, todavía están muy atrás. Así que ahora están implementando metódicamente el plan de acuerdo con el objetivo final de usar a Irisbiel y al gran sacerdote para competir por esta promoción. Y después de que todos estuvieron de acuerdo con las palabras de Morgan y no tuvieron objeciones, Roa abrió la boca lentamente. Entonces procedamos así. No voy a actuar, solo estoy espiando, y Quan Wang no hará ningún movimiento. En tales circunstancias, cuando comience sus acciones, Quan lo verá inevitablemente. Rey, por lo que debes creer firmemente que tu plan debe ser determinado. Para tener éxito, al menos se debe dar este paso. Entonces, si cree que es factible, continúe e impleméntelo, solo necesita prestar atención al proceso. En cuanto al resultado, no es algo de lo que deba preocuparse, y no necesita sentir la presión de este aspecto. Porque ahora que tienen la idea de iniciar el camino del ascenso, no, piénsenlo bien, y estimen conservadoramente. Esperen a que inicien el camino del ascenso. En el momento en que comienza el camino hacia la promoción, ganamos. Es tan simple como eso. Capítulo 511. Esta escena es extremadamente absurda. El lado de Roa ha dejado que Morgan y los demás actúen por completo, mientras que el templo del rey está acercando cuidadosamente el mundo en el área marítima conocida al templo del rey. La fricción es naturalmente indispensable en este proceso. Kim Quan también aprovechó esta oportunidad para echar un vistazo, y también vio claramente el plan que Morgan y los demás discutieron frente a Luoa. Esto también le hizo saber que la reina de Ayowen y Witeyaxa no fueron presentados por Roa para competir con el gran sacerdote por el camino a los dioses. Alaya y Alquete, los dos seres cuya naturaleza de vida ha alcanzado la diversidad, lo hacen incapaz de ver a través del pasado y el futuro, y la extraña existencia no es la fuerza principal. El verdadero oponente del gran sacerdote siempre ha sido alguien que no ha aparecido hasta ahora, el dios de la sabiduría llamado Irisbiel. Pero no hay manera. Después de todo, Irisbiel siempre ha estado en el campamento base de Roa. Y Morgan y los demás no tienen la capacidad de viajar en la oscuridad, por lo que confían en el método especial desarrollado por Roa para viajar entre el Smagwoundar y Sea y las áreas marítimas conocidas. En tales circunstancias, todo el proceso tiene algo que ver con Lua, y Quan Wang no pudo verlo en absoluto. En cuanto a atrapar a Morgan, tampoco pueden hacerlo. Después de todo, ahora es posible competir por el camino divino, el camino que conduce a la diversidad, y el gran sacerdote sigue siendo el lado dominante, por lo que es imposible que el rey obligue a Luoa. No vuelque la mesa, mantenga la transición sin problemas y luego deje que el gran sacerdote se vuelva diverso. Esta es la mejor ruta para el templo Kuanwan.
Silua fue empujado a la mitad del camino y el gran sacerdote fue arrojado de la mesa antes de que se volviera multidimensional, sería demasiado para valer la vela. Así que ahora el templo de todos los reyes se defiende con todas sus fuerzas y lucha constantemente. Y Morgan y los demás hicieron una serie de planes de ataque uno tras otro. Pero esto no es cierto. Aunque la velocidad de reunir los mundos en el área marítima conocida al lado del templo Kuan-Wan se ha ralentizado, todavía continúa. Entonces, después de un período de demora, los mundos en estas áreas marítimas conocidas fueron concentrados con éxito por el templo Kuan-Wan, y luego Kuan-Wan confirmó la situación del lado del gran sacerdote. Desde la posición de la fuente de luz, un rayo de luz se disparó hacia el cielo, e incluso se amplió el alcance del área conocida del mar. La parte del mar límite del área conocida del mar estaba completamente teñida de oro. Parece que las escaleras que conducen al cielo se extienden hacia arriba desde la fuente de luz como árboles en crecimiento, con ramas doradas y translúcidas que se extienden desde allí. El templo de todos los reyes y el mundo marino conocido reunido alrededor del templo de todos los reyes, están todos bajo la luz de esta luz, lo que hace que esta luz y este árbol parezcan extremadamente sagrados. Roa escuchó el movimiento aquí en la oscuridad, sus ojos no podían penetrar la oscuridad, pero cuando miró en dirección a la fuente de luz. Incluso en la oscuridad que puede cegar los ojos, parece que se puede ver una llama ardiente. La llama le envió una luz cálida, lo que hizo que Roa inconscientemente extendiera su mano en esa dirección. Amable. Aunque no es la primera vez que se siente, esta vez es la más evidente. Roa pudo sentir que tenía un sentimiento muy cordial hacia la fuente de luz y el poder de la luz en virus. ¿Por qué? Lua estaba estirando la mano, pero después de darse cuenta de que las llamas estaban fuera de su alcance, retiró la mano y luego frunció el ceño lentamente. Al menos por su parte, la pregunta no tiene respuesta. Sin embargo, no tenía prisa por encontrar una respuesta, porque llegaría pronto. Dado que había tal reacción frente a él, significaba que Qin Quan ya había comenzado el camino hacia la promoción, así que tal como dijo en el reunión antes, la predicción más conservadora supongo que han ganado. Y luego, siempre que llegue a la meta paso a paso, el ganador se lo lleva todo, naturalmente caminará frente a la fuente de luz y resolverá todas sus dudas. Y ahora, solo espera. El tiempo para encontrar la respuesta no está lejos. Solo espera. El momento de encontrarnos no está lejos. Finalmente, solo espera. El momento en que todo termine no está muy lejos. La reina de Ayoen y Wite Yaxa han visto el camino a la promoción. Incluso lo había visto 2 veces antes. La primera vez fue cuando Decadent Twin quiso usar Shenlu para promover la diversidad, y luego descubrió que nadie fue ascendido después de que pasó el período de liquidación. La segunda vez fue cuando compitió con Quan Wang por el puesto. Sin embargo, tiene una forma especial de existencia, que puede dividirse en innumerables individuos, e incluso puede considerarse como una especie de desastre. Su forma de existencia es similar a la de Gaia y Alaya. Incluso si atrapas un hilo, no se puede ver a través de su línea de tiempo. De lo contrario, Quan Wang probablemente reconsideraría el asunto de comenzar el camino hacia la promoción esta vez. Pero este asunto se debe al proceso, por lo que Lua elegirá esta forma de acción. Debido a que Quan Wang acaba de ingresar al mar fronterizo y necesita restaurar su sabiduría y fuerza, él y el gran sacerdote se han estado preparando para este asunto de todo corazón, por lo que no vieron la primera vez, para comenzar el camino hacia la promoción. El viento de la decadencia se encendió 2 veces seguidas, de modo que después de que el rey Quan se recuperó, vio la situación aquí y luchó contra el viento de la decadencia. Si Lua no hubiera encontrado accidentalmente el viento de la decadencia, no estaría actuando como lo está haciendo ahora. Y también por casualidad. Porque Roa ha experimentado el plan de Gaia. La vida multidimensional de Gaia no debe verse en la línea de tiempo, sino debido a su propio plan del dios de la destrucción. Como resultado, ella, en la forma de un dios de la destrucción, fue vista por el recién nacido romano en la posibilidad del eje del tiempo. Esto también le permite a Roa saber qué hacer si quiere ver a través de la línea de tiempo de múltiples vidas. Así que Lua leyó la línea de tiempo del viento de la decadencia y esperó en silencio a que las cosas llegaran a este punto. Entonces, creo que podemos comenzar a celebrar ahora. El camino a la promoción se ha abierto y ahora está entrando en el período de liquidación. En tales circunstancias, Roa no piensa llevar a esta gente a su alrededor para perforar el mar conocido. Después de todo, la presa está a punto de ser acorralada ahora, por lo que no hay necesidad de apresurarse en este momento, y no estará mal si la otra parte muerde antes de morir. Entonces,
Toca la música, baila el baile. Puedo decir ahora mismo que hemos ganado. Eso dijo Roa, y la voluntad de Roa es todo en el mar chico. Entonces, siguiendo las palabras de Lua, Xiao Jiai oficialmente comenzó a celebrar el éxito. El champán ya se abrió. Por otro lado, del lado del templo Tuanuan, están tensos, siempre en guardia contra Lua, Zhao, quien es, y el gran sacerdote también está aprovechando este tiempo para entrar por completo en la meditación, manteniendo constantemente su estado. Para que acérquese lo más posible al final del camino. Quan Wang también está haciendo todo lo posible para prepararse para el ataque de Roa. De todos modos muy nervioso. Formó un contraste extremadamente fuerte con el lado de Roa, lo que también hizo que este asunto pareciera extremadamente absurdo. Luego, el tiempo pasó gradualmente en una atmósfera tan absurda. Durante el período de liquidación, aunque el lado de Roa no abogó por ninguna otra acción, el lado de Morgan todavía llevó a cabo varias rondas de ataques muy violentos por consideraciones conservadoras, y se consideró que la última tarea estaba resuelta. 15 días y pasaron rápidamente. Finaliza el período de facturación de Pato Fast Tension. Todas las personas del lado de Luo estaban concentradas en Xiao Jiai, usando el dispositivo especial hecho por Luo para observar la reacción al otro lado del camino de la promoción, y el lado del templo de todos los reyes también miraba el camino de la promoción con entusiasmo. Ambas partes sienten que han ganado. Y el camino hacia la promoción finalmente ha comenzado. Capítulo 512. Más allá de la diversidad con el final del período de liquidación, en la posición de la fuente de luz, innumerables cortinas de luz volaron como burbujas de sueños. Al ver esta escena familiar, Quan Wang y el gran sacerdote que estaban en la plataforma donde se encontraba la fuente de luz quedaron un poco asombrados. Porque no es la primera vez que ven esta escena. La última vez que Qin Quan logró la diversidad al confiar en el camino de la promoción, fue la misma escena aquí. Estas cortinas de luz mostrarán el camino de la promoción y el proceso de la promoción exitosa, y permitirán que la promoción tenga éxito. Están mirando hacia este lado, y en el pequeño mar límite del Luo, estas personas alrededor del Luo también confían en el dispositivo especial del Luo para observar la fuente de luz. También vieron estas cortinas de luz. Y debido a que Luo vio al gran sacerdote y también leyó la línea de tiempo del gran sacerdote, Luo les explicó la función de estas cortinas de luz. Después de escuchar la explicación de Roa, su atención se centró más. Después de todo, incluso Morgan tiene un poco de curiosidad. Si fue Lua quien fue promovida esta vez, ¿cómo sería el camino de promoción de Lua? Shen Lu es la forma de aumentar la popularidad en función de la afinidad mundial. También se puede decir que es el camino de la creencia en convertirse en un dios, por lo que se llama el camino de Dios para abreviar. Morgan y los demás saben que Roa tomó primero el camino de Dios, primero Rungomigniad, luego los dioses del Mediterráneo, y luego el fin de la fe, así que tenían bastante curiosidad acerca de qué tipo de dios sería considerado Roa en el camino a la promoción. Pero, de hecho, cuando la primera pantalla mostró 420, encontraron algo diferente. Porque lo que aparecía en la primera foto no era la foto de Roa sacando a Rungomignard, sino la foto del nacimiento de Roa. Cuando vieron la escena del nacimiento de Lua, estaban un poco desconcertados, pero cuando vieron esta escena en el templo de Quan Wang quiso cerrar el camino de la promoción directamente. Porque esta escena ya no es un gran sacerdote. La promoción debe ser otra persona. Pero, él no tiene la habilidad. Entonces, en este momento, el templo de Quan Wang es muy caótico, pero después de que Quan Wang descubrió que no podía evitar que el camino continuara, dejó escapar un suspiro de alivio. No importa, miró al gran sacerdote y vio que su ceño se aflojaba lentamente, por lo que dijo esas palabras. Aunque no seamos nosotros esta vez, mientras no sea del lado de Roa, no importa, el gran problema es que la confrontación bipartita original se convierte en una confrontación tripartita, lo cual ni siquiera es malo para nosotros. Al escuchar lo que dijo el rey Quan, el gran sacerdote guardó silencio por un momento y luego asintió. Luego se quedaron en silencio y continuaron mirando. La primera escena es el nacimiento de Lua. El rey y el gran sacerdote no reconocieron que era Lua. La segunda imagen es que Roa obtuvo la semilla de la quinta ley de Aoko Aozaki, y los observadores de alta dimensión comenzaron a despertar inicialmente. En este momento, los dos podían decir, este es Lua. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Lua está en camino a la promoción? Podría ser que nos mintió antes, pero de hecho aún no ha alcanzado el nivel externo. El gran sacerdote abrió los ojos, mientras que Quan Wang sacudió ligeramente la cabeza.
No, definitivamente llegó a la clase externa antes, pero parece que ha recorrido un largo camino en el camino de Dios, así que esta vez será él quien será promovido a la clase externa. Pensando en esto, Quan Wang lentamente aflojó el ceño fruncido. En este caso, en realidad es aceptable, después de todo, el poder de este nivel fuera de la teoría ha alcanzado un nivel incalculable. Entonces, incluso si lo ha logrado en ambos sentidos, e incluso lo hizo más fuerte que yo, todavía no puede evitar que voltee la mesa cuando juega contra mí. Incluso si crea un campo de batalla adecuado, porque en términos de la batalla entre rangos extranjeros, probablemente sea un proceso de uso constante de interferencia para interferir con el oponente, que es el proceso de debilitar al oponente y también el proceso de derrotar al oponente. Entonces, la lucha constante definitivamente lo hará incapaz de mantener el campo de batalla, y mientras me quede un poco, puedo cambiar la situación. Entonces, aunque esta vez le dio un beneficio y le permitió ganar un movimiento, no tuvo mucho impacto en el resultado. El rey Quan expresó su opinión, lo que también alivió al gran sacerdote a su lado y a los otros dioses de la destrucción que se precipitaron después. El camino a la promoción aún está en liquidación. La tercera imagen es que Roa obtuvo las semillas de otras leyes y luego despertó gradualmente el poder del observador de alta dimensión. La cuarta imagen es que Roa despertó del sueño dorado. El poder del cuerpo también se despertó inicialmente. La quinta pantalla es la última pantalla. Esta imagen es a la vez simple y compleja. En la pantalla hay un escritorio de computadora, en el que la computadora está encendida, y Lua está acostado en el escritorio de la computadora con los ojos cerrados. Esta es una dinámica. La imagen en la pantalla de la computadora siguió moviéndose y el estéreo siguió sonando, pero Lua, que estaba acostado sobre la mesa, no se movió. Sin respiración, sin latidos del corazón. Parece estar muerto. Luego la pantalla cambió, y lo primero que se recuperó fue la respiración, y luego los latidos del corazón. El cuerpo rígido se recuperó gradualmente. Finalmente, Lua, que estaba acostado sobre la mesa, abrió los ojos e inmediatamente miró en dirección a la cortina de luz, como si estuviera mirando el mar fronterizo del lado de la cortina de luz. Entonces la cortina de luz se hizo añicos. Inmediatamente después, todo el camino de la promoción se hizo añicos por completo. El polvo de luz dorada es como el viento de los sueños, soplando a lo largo del mar conocido hacia la oscuridad e iluminando un camino en la oscuridad. Hasta entonces, Guan encontró a Xiao Jiai, encontró a Lua y luego entró directamente en el cuerpo de Lua. Al mismo tiempo, en el origen del camino a la promoción, es decir, la ubicación de la fuente de luz en el área conocida del mar, después de que la fuente de luz en el estado de un arbolito se conectara a Roa, también se fusionó en el serpentina, y luego siguieron directamente a la serpentina. Entraron juntos en el cuerpo de Roa. Al ver que la fuente de luz se alejaba, la expresión de Quan Wang cambió primero. Pero entonces los mares conocidos no se oscurecieron. Solo ha cambiado la dirección de la luz. En este momento, pudieron verlo a lo largo de la dirección de la luz. Roa, quien fusionó toda la fuente de luz, levantó su mano en dirección al área conocida del mar, y luego la luz irradió desde su mano, manteniendo el brillo de la zona marítima conocida. Entonces, al igual que en la última pantalla anterior, desde el lado de Lua, primero hubo un claro sonido de respiración y luego un fuerte latido del corazón. Un aura incomparablemente aterradora se extendió en todas direcciones con Roa como núcleo. La suave luz y el aliento se extendieron juntos. Con Xiao Jiai como núcleo, el área marina conocida original es el radio del rango iluminado por la luz, y el rango iluminado por la luz se expande directamente varias veces. El área marítima conocida original no fue engullida por la oscuridad, y la oscuridad en el lado de Xiao Jiai también se disipó. Pero en este momento, nadie puede saltar y hacer nada. Porque incluso Qin Quan es reprimido por el aliento de Lua en este momento, incapaz de moverse en absoluto. En el momento en que sintió este aliento, Quan Wang supo. Había perdido. Originalmente pensó que Lua no estaba en los dos caminos, pero ahora se dio cuenta de que el problema parecía ser diferente. Roa no está en las dos vías de la teoría del logro. Pero, usa el camino divino como una ayuda para perfeccionar la forma en que caminaste originalmente y permítete ir más allá. En otras palabras, Roa ha ido más allá en la clase exterior. Capítulo final. El mundo y el ocaso de los tiempos. Bajo el poder de Roa, el mar conocido expandido parecía haberse detenido. En cuanto al propio Roa, después de que la luz se fusionó con su cuerpo, nunca abrió los ojos y ahora su conciencia ha sido atraída a otros lugares. Es la última posición que se muestra en la quinta pantalla.
enfrente de ese escritorio de la computadora. Otros pueden quedar atónitos cuando ven esta escena, pero Lua recuerda, aunque ha pasado mucho tiempo desde esta escena, Lua todavía la recuerda. Esta es la última escena antes de viajar en el tiempo. En este momento, parecía estar viendo esta escena desde la perspectiva de un espectador. Mirando frente al escritorio de la computadora, con los ojos inyectados en sangre en su rostro, obviamente estaba muy débil, pero todavía estaba sentado frente a la computadora y de mala gana hacía su propio trabajo. Y luego, aunque no hubo sonido, la figura que se aferraba a sí misma murió en ese momento. Solo un gemido. Después de eso, se oyó el sonido del yo muerto cayendo sobre la mesa. Posteriormente, la pantalla de la ubicación que miró Lua cambió. El yo translúcido cayó desde esa posición hacia la oscuridad. No sé cuánto tiempo ha pasado este proceso, pero de todos modos, seguí cayendo. Estaba completamente oscuro alrededor. Sin embargo, hay una luz tenue en el yo translúcido, y es debido a esta luz que la oscuridad no ha podido engullirlo por completo. Pero obviamente esta no es una imagen que pueda durar para siempre. Porque la tenue luz parecía agotarse bajo la erosión de la oscuridad, e incluso comenzó a parpadear. Debería terminar pronto, ¿verdad? Cuando Roa estaba pensando así, descubrió que el yo que caía golpeó algo. La luz que envolvía su cuerpo antes ya era muy frágil, por lo que ahora la luz se hizo añicos debido al violento impacto. A cambio, la cosa con la que chocó también creó una gran brecha. En este momento, Lua pudo ver claramente que chocó contra la capa vacía del mundo lunar. Rompí directamente la capa vacía del mundo lunar. Luego, el mundo del sol pasó por aquí en este momento, iluminado por la luz destrozada, y luego el mundo de la luna estaba reparando rápidamente la capa vacía, lo que simplemente empujó al mundo del sol recién nacido directamente hacia arriba, bloqueando las rupturas de la capa vacía. Entonces el propio Roa cayó directamente en el mundo japonés. En este momento, Roa también lo vio. En el mundo del sol, desde la perspectiva del artista estrella de primera generación, apareció de repente una gran brecha en el cielo, seguida de una figura y un grupo de luces. Entonces esa figura cayó en la línea de tiempo y desapareció directamente, mientras que el cúmulo de luz cayó al mundo y fue recogido por él. Esta es la semilla de luz que Roa recibió del jugador estrella de la primera generación. Y después de que la luz se hizo añicos, solo quedó un fragmento de esa luz. Otros fragmentos más pequeños parpadearon directamente en la oscuridad unas cuantas veces, y la mayoría de ellos desaparecieron. Pero hubo 5 pequeños fragmentos que tuvieron la suerte de caer en la capa vacía y no ser erosionados por la oscuridad, pero fueron capturados por la raíz del mundo lunar. El mago original probablemente obtuvo estos 5 fragmentos de la raíz de luz. Es por eso que las 5 grandes leyes se han fortalecido enormemente y pueden usarse para ayudarse a uno mismo a despertar la sangre de los observadores de alta dimensión. Pero la mayor parte rebotó lejos, constantemente afectada por el tiempo caótico en la oscuridad que fluye. Finalmente, aterrizó en cierta posición, echó raíces, se complementó y se levantó para levantar la luz tenue como si tuviera combustible y comenzó a crecer rápidamente. Entonces, parte del mar fronterizo estaba iluminado. Aparecieron mares conocidos. Y esta es la fuente de luz de la zona marítima conocida. Lua observó todo esto por completo, y luego supo por qué tenía un sentido cercano de la luz. Porque a juzgar por los registros de este párrafo, parece que la luz se originó originalmente en él mismo. Y después de leer este registro, Lua descubrió que el mundo que veía era más esencial, y realmente vio a través de lo que era esta cosa. Esta supuesta luz es en realidad su propia conciencia. Es como si estuviera en el sueño dorado, permitiéndome representar todo de mí mismo, y luego realmente dominé toda mi conciencia. No hice este paso antes de viajar solo, por lo que hay una diferencia entre consciente y subconsciente. Ese cuerpo del alma translúcido es la propia conciencia. El que se durmió y siguió cayendo fue su propia conciencia. Y esa luz tenue que ha estado protegiendo su conciencia es su mente subconsciente. Probablemente sea una coincidencia que cayera en esta dimensión desde una dimensión superior. Después de todo, la oscuridad fluye de manera irregular y es el naufragio de múltiples personas poderosas. El tiempo, el espacio y muchas cosas en él son caóticos. También es posible que la propia conciencia caiga en la oscuridad y luego se desvíe a una dimensión más baja en este caos. Afortunadamente, ha huido a una dimensión inferior. Si hubiera escapado a una dimensión superior, o no hubiera escapado, podría haberse disipado hace mucho tiempo. Es imposible que el propio subconsciente proteja a la propia conciencia durante tanto tiempo, hasta caer al mundo.
Después de aclarar todo esto, Roa comenzó a dejar que su conciencia volviera a sí mismo. En este momento, puede controlar completamente su propia existencia, por lo que este asunto no es difícil. Después de que su conciencia volvió a sí mismo, pudo sentir claramente que el poder de la luz sobre él en este momento también era el poder de su mente subconsciente original. El poder de la fuente de luz y el poder de la semilla de luz se reconciliarán, y luego mi subconsciente se habrá recuperado lo suficiente como para darse cuenta de algo, y no puedo esperar para fusionarme conmigo mismo. En este momento, Luoa también se basó en el hecho de que podía controlarse por completo y fusionó su mente subconsciente con su propia conciencia. Espere hasta que pueda recuperar el control de sí mismo. Roa abrió los ojos. La conciencia de la dimensión superior está completamente despierta, y la fuerza de la conciencia originalmente activa en la capa narrativa de esta dimensión supera a esta única. Entonces, después de que Roa controló por completo este poder, el área del área conocida del mar se expandió miles de veces nuevamente. Posteriormente, Luoa, que había estabilizado su fuerza, también fijó su mirada en el templo de Kuanwan. Siguiendo sus actividades de conciencia, el pequeño mar de mares voló directamente sobre el templo de Kuanwan, y luego la enorme conciencia de Roana se extendió a lo largo del mar de pequeños mares, haciendo que la existencia de todo el templo de Kuan-Kin, incluso Kuanwan directamente doble las rodillas y arrodilles en el suelo. El juego terminó y hemos terminado de celebrar lo que deberíamos celebrar aquí. Gracias por ayudarme a recuperar mis propias cosas, así que ríndete o muere, tú eliges. Después de que Roa transmitió tales noticias, hubo cierta confusión en el lado del templo Kuanwan, pero después de que Kuanwan gritó, todo el templo Kuanwan se quedó en silencio. Al final, Kim Kwan dejó escapar un largo suspiro y ni siquiera se permitió entrar en la forma más fuerte, sino que simplemente se arrodilló bajo el pequeño mar límite y bajó lentamente la cabeza. Nos rendimos. Después de que Roa recuperó por completo su conciencia de alta dimensión, todo lo demás no tenía sentido. Él es el único que tiene merecido superar y superar en este mundo. Entonces, después de rendirse al templo de todos los reyes, Roa rápidamente permitió que otras personas exploraran el área conocida del mar que se había expandido innumerables veces, y luego incluyó todos los mundos en el área conocida del mar en su propio pequeño mar de fronteras. Posteriormente, con una conciencia de alta dimensión, puede viajar libremente en la oscuridad cuando tiene poder y está consciente. Todos los mundos que pudo encontrar también fueron extraídos por él, y todos ellos fueron incluidos en el pequeño mar fronterizo. Finalmente, el Smalbundar y Sea se llenó hasta el tamaño del área conocida del mar, y luego Roa básicamente encontró todos los mundos que pudo encontrar, incluso encontró al hombre fuerte que originalmente pertenecía al mundo lunar en la oscuridad. Despertado perdido en la oscuridad, Cosmos Rin y similares, algunos tipos en mal estado. Estos chicos también se sorprendieron cuando fueron descubiertos por Roa. Pero finalmente pudieron ser sacados de la oscuridad y todos estaban muy agradecidos con Luoa. Luego, Luoa amplió las reglas originales en el pequeño mar fronterizo a todo el pequeño mar fronterizo actual. Con muchos recursos ilimitados, solo quedaba una voz en el pequeño mar fronterizo. Luego, el punto en el que el asunto en Xiaoji Aili se ha tratado por completo se define como Lua Dei. En el primer día de Roa, todos los asuntos del lado de Roa fueron tratados, por lo que no había ninguna razón para que él y Morgan siguieran postergando en este día, nació Mordred. Antes de que Roa se convirtiera en el rey del mundo, en realidad pensó que después de convertirse en el rey del mundo, se ocuparía de todos los problemas, y luego Mordred crecería, así que le daría todo a Mordred, y luego encontraría un lugar. Vivir en reclusión. Quizás antes del viaje en el tiempo, la mentalidad de Roa no era así. Pero después del viaje en el tiempo, también experimentó muchas cosas, y su mentalidad ya no era la que solía ser. Entonces, en el año 1500 después del nacimiento de Mordred, Mordred logró varios logros, y Roa le dio a Mordred mucho poder de la luz, además de su propia protección. Entonces Roa abdicó y Mordred ascendió al trono. Después de que se construyó el propio equipo de Mordred, Roa llevó a Morgan y a los demás a encontrar un mundo remoto, tranquilo y pequeño en el mar de la frontera pequeña, y encontró un lugar remoto en el interior, y vivió en reclusión con tranquilidad. La brisa sopla el campo de trigo dorado, Roa se sienta en el borde del paseo en el patio trasero, abrazando a Morgan, mirando a otros chicos que están preparando varias cosas y riéndose de vez en cuando, él solo mira en silencio. Tampoco es una mala puesta de sol. Todo lo que hay que hacer está hecho. Las responsabilidades también se transmiten a la siguiente generación. Después de eso, a Roa le gustó especialmente ver el atardecer.
Porque para él, esto no es solo un simple fenómeno astronómico, sino que también encaja perfectamente con su estado de ánimo actual. Tal vez cuando suceda algo algún día, habrá un momento en el que necesite salir y controlar la situación general. Pero al menos por ahora, su historia ha terminado. Como esta puesta de sol. Fin del libro. Bueno, al final ha terminado, no sé ustedes, pero como que en algunos capítulos no le entendí casi nada, tal vez sea porque no leí completo la historia. Las novelas R18, contenido H, están en Patreon. El enlace está en la información del canal.